Tenemos hoy la segunda jornada de este curso y tenemos ahora por la mañana dos ponencias que la primera es a cargo de Javier Ordóñez, del profesor Javier Ordóñez, que es profesor emérito ahora, ¿no?, de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha dedicado una gran parte de su actividad investigadora a la historia de la ciencia. Se ha centrado especialmente en explorar aspectos de la historia de la física y la tecnología contemporánea y en los últimos 20 años al estudio de las relaciones entre las ciencias y las guerras en las sociedades estandarizadas durante los siglos XIX y XX. Interesado en la comunicación científica, fue miembro del Consejo de la Cátedra Alfonso Reyes, del ITSM, dirigido por el escritor mexicano Carlos Fuentes. Durante 6 años exploró las relaciones entre las ciencias y la ficción literaria y los relatos históricos. Ha sido profesor visitante del Max Planck Institute for History of Science de Berlín y actualmente es profesor visitante de la Humboldt Universitat de Berlín. Fue asesor científico de Amenábar en la película Ágora. Sí. Eso es una gran experiencia, ya nos contarás. Y en el mes de junio fue invitado a participar en las actividades de difusión científica en la Biblioteca de Alejandría, en Egipto. O sea que, bueno, tenemos un ponente de primera línea. Y nada, os dejo con él. Vas a hablar, sentado y, bueno, ya sabes. Voy a hablar sentado. Aquí, como es un curso de verano, tenemos todas las según me pida el cuerpo, ¿no? Y según me vaya despertando. Perfecto, Javier, pues nada, te dejo con la audiencia. Yo me siento ahí para escuchar. Muy bien. Pues muchas gracias por la presentación. Es una experiencia hablar sin mesa. De todas las experiencias que puede tener un ponente, conferenciante, etcétera, hay dos tipos de conferenciantes, unos que prefieren el atril y otros que prefieren la mesa. Yo soy de los que prefieren la mesa, pero también puedo imaginarme que al lado mío hay una mesa. Por eso iré cogiendo documentos y verdaderamente necesito hacer alguna precisión. Bien, en primer lugar, mi ponencia trata sobre un tema bastante abstracto y bastante abstruso, que es el problema de la evidencia y de la transmisión de la evidencia y de su relación con la posverdad. Son dos temas que salen de forma recurrente en todos los medios de comunicación y se utilizan unas veces como argumento y otras veces como arma contra los individuos que son supuestamente oponentes. En primer lugar, tengo que deciros que yo me siento siempre hablo como historiador de la ciencia y prefiero no ocultar que lo soy. Lo digo porque el sesgo de la presentación va a estar determinado por ese hecho de ser historiador de la ciencia. En primer lugar, esto se manifiesta en un detalle axiológico. Considero que los conceptos metodológicos que utilizan los científicos han sido objeto de desarrollo histórico a lo largo de toda la evolución de las ciencias. Es decir, que la noción de evidencia no es la misma en el mundo griego, en el mundo medieval, en el mundo renacentista, en el barroco, en la Ilustración, en el siglo XIX y en nuestro tiempo. Lo que no quiere decir que no se pueda establecer un rastro de conexión entre ambos, es decir, que haya mutaciones absolutamente nuevas de ese punto de vista y de ese valor. No. La noción de la evidencia pues comenzó siendo una cosa en el mundo antiguo, sobre todo en el mundo griego y sobre todo en el mundo científico griego, que es un mundo muy determinado, y hoy es un concepto emparentado con aquel, pero no necesariamente idéntico. Es decir, que los valores epistémicos
no son minerales que transitan a lo largo de la historia, sino que van teniendo o van siendo objeto de influencia a lo largo de las distintas etapas. Como primera cuestión. Y segundo, que la noción de posverdad no es una noción nueva, es una noción que existe desde que existe la ciencia. Es decir, siempre hay individuos que niegan las evidencias científicas o que consideran que sus evidencias subjetivas son las verdaderamente interesantes y discuten a las personas que hacen ciencia la validez de sus propias conclusiones. Esto ha ocurrido siempre, es decir, todo el mundo recuerda cuando éramos jóvenes, vosotros más cerca que yo, y os hablaban de la sofística, ¿no?, en el mundo antiguo, y todo el mundo sabe la figura de Sócrates frente a la figura de los sofistas, en fin. Y entonces, pues verdaderamente uno puede decir, sí, el concepto de posverdad ha adquirido una fuerza extraordinaria en nuestra época, porque la ciencia ha adquirido una fuerza extraordinaria en esta época. Es decir, que la noción de posverdad es correspondiente a la importancia que tienen las evidencias en las sociedades donde se den. Esto como primera cuestión. Entonces, en primer lugar, esta es una cautela que quiero decir, porque si no, uno puede pensar que el mundo contemporáneo tiene males totalmente originales y absolutamente destructivos. La posverdad no acabó con la ciencia a lo largo de su desarrollo y tampoco va a acabar ahora con la ciencia, es decir, va a crear ruido, que es lo que verdaderamente produce estos sistemas de posverdad. Pero además hay otra cuestión. Cuando se habla de evidencia, conviene no hablar evidencia de la ciencia. Cuando se habla de la ciencia, cuando se nombra la palabra ciencia, se está nombrando un abstracto. La ciencia no evoluciona. Evolucionan las ciencias, evolucionan los concretos, evolucionan las teorías precisas. La ciencia es un abstracto, es un género al cual se le pueden atribuir muchas cosas, pero en realidad si se atribuyen demasiadas propiedades a esas cosas, nos ocurre lo que ocurrió en la década de los 20 del siglo pasado, que uno cree que existe un método unificado para todas las ciencias. Que es el sueño neopositivista, que es un sueño del que se salió después de la Segunda Guerra Mundial por toda la evolución que tuvo la filosofía de la ciencia, donde actuaron personajes tan conocidos como Thomas Kuhn y otros Lakatos y el propio Popper. Es decir que más vale ser un poco humilde y hablar de las ciencias. Es decir, las ciencias tienen método, las ciencias tienen evidencias, y entonces uno puede ya estar más tranquilo, no tener esa especie de impostación de generalidad que tiene la noción de ciencia. Entonces, vamos a ver o vamos a rastrear algo que tenga que ver con la noción de evidencia. O sea, en primer lugar, bueno, pues uno haciendo esa especie de referencia histórica que os puede imaginar, la palabra evidencia tiene que ver con la noción de visión. O sea, está emparentada con el sentido de la vista, que es un sentido extraordinariamente importante para una de las primeras ciencias que se formó en Occidente y que después no ha abandonado nunca Occidente, que son las matemáticas, ¿no? Es decir, las matemáticas son unas ciencias que dependen de la evidencia, pero dependen de la evidencia desde el mundo antiguo. Y estoy hablando del mundo antiguo egipcio o el mundo antiguo babilonio, y los modernos de todo ese periodo, que son los griegos y los pitagóricos, consideraron que la evidencia era una cosa importante. Pero voy a hacer un análisis, perdonad los que no se os hayan dado bien las matemáticas, que no voy a profundizar en esta cuestión. Es la idea de que la evidencia es la aceptación de lo que se ve. O sea, es tan claro lo que se ve que uno puede aceptarlo sin más. ¿Dónde se dan ese tipo de evidencias? ¿Dónde es la ciencia de las evidencias? Evidentemente en la geometría visual, que es la geometría euclídea. Si vosotros habéis hecho alguna vez, en algún momento, matemáticas elementales con un cierto grado de rigor, las matemáticas elementales durante prácticamente 23 siglos fueron la columna vertebral de la formación de las sociedades, ¿no? Y todavía en Cambridge
en 1900 se consideraba que hacer un examen de geometría elemental clasificaba a los alumnos, fueran de las especialidades que fueran. Bueno, pues si habéis hecho algún problema de ese estilo, os daréis cuenta de que la demostración de una propiedad de una figura geométrica reside fundamentalmente en que el que está construyendo la propiedad no deje de ver nunca la figura. Es decir, si os recordáis, por ejemplo, cuando se decía que los triángulos tienen todos dos rectos, ¿no? Y entonces se hacía una demostración a base de circunscribir un círculo en torno al triángulo, y entonces, como el círculo tenía 360 grados, los ángulos del triángulo tenían 180, en fin, era una demostración muy elemental. ¿Qué ocurría? Que vosotros nunca dejabais de ver el triángulo, nunca dejabais de ver la figura, nunca se os ocultaba la figura para después ponerla en un acto así de malabarismo matemático, sino que uno estaba siempre viendo el triángulo, siempre viendo cómo se construía, y al final era evidente, porque uno había visto todo lo que ocurría. Es decir, el hecho de que exista una situación científica en la que el objeto que va a ser el primordial a la hora de mostrar la propiedad nunca se ha ocultado a la vista del observador, es lo que gestó esta noción de evidencia. La noción de evidencia nace de ahí. ¿Qué ocurre? Que una vez que hemos dicho esto, nunca más se han encontrado situaciones en las que el observador realmente esté viendo el objeto continuamente, ni siquiera en matemáticas. O sea, que decir, las matemáticas abandonaron esta fase ostensiva prácticamente en el siglo XVIII, cuando comenzaron las geometrías proyectivas y cuando comenzaron pues todo ese tipo de construcción de la matemática contemporánea que seguro que conocéis. Es decir, ya la evidencia no era lo que uno veía, y evidentemente lo que uno veía tenía que estar subordinado a la aplicación de un sistema de producción de conocimiento, y el sistema de producción de conocimiento normal es lo que se llama el método científico, el método hipotético deductivo, los diferentes métodos que utilizan las ciencias para desarrollar su conocimiento. Ahora, entonces, ya no hay evidencia en el sentido prístino y original, sino lo que hay es confianza en que ese método se aplica bien, y en que los resultados de ese método, que son evidencias científicas, no son el resultado de una visión omnímoda, sino que son resultado de la correcta aplicación de un método, de tal manera que sea honesto decir que unos individuos que han aplicado el método, esas personas que han aplicado el método, han obtenido resultados de los que son confiables, ¿no? Han utilizado los hechos adecuados, han producido conocimiento de una manera honrada y, por supuesto, eso llega al final a constituirse en otra evidencia. ¿Quién tiene que aceptar esa evidencia? En la historia de la ciencia esto está claro, que son las comunidades científicas las que tienen que aceptar esa evidencia. Es decir, cuando se genera una cantidad de conocimiento y se produce una evidencia, los primeros que tienen que aceptarla son los colegas. O sea, los colegas tienen que decir, sí, estas personas han aplicado el método adecuado, sí, realmente han descubierto una nueva estructura en la urdimbre celular, sí, realmente han conseguido medir la velocidad de la luz, sí han descubierto un nuevo elemento químico. En fin, este tipo de cuestiones, es decir, son los colegas, es decir, entonces ellos consideran que se ha aplicado bien el método y convierten esos resultados en evidencias científicas. Ya no es necesario tener esa situación tan absolutamente ideal como la de los geómetras del mundo antiguo, sino lo que hay que hacer es simplemente decir, señores, sí, estas personas han sido honradas al hacer este tipo de cuestión. Fijaros que esto relaciona la evidencia con la honradez, con la aceptabilidad y con la creencia de que lo que se ha hecho está bien hecho.
Porque cuando son colegas los que ven esto, es muy fácil, porque los colegas conocen el funcionamiento del método. Pero conforme uno se va alejando del centro de producción de conocimiento, las personas que lo juzgan tienen menos conocimiento del método. Y cuando llega a lo que llamamos ahora, esa palabra horrible, público, está tan alejado que habitualmente está mediado por unos intermediarios, que son los que difunden el conocimiento, en este caso los periodistas científicos, o científicos que hacen de periodistas, o científicos que hacen de divulgadores. Es decir, hay una serie de procesos de traducción, podríamos llamar, de lo que han constituido el núcleo de evidencias científicas, hasta realmente el mundo en el que el receptor recibe las noticias de la evidencia, de la supuesta evidencia. Que unas veces son buenas noticias, como pueden ser, tenemos una vacuna para una enfermedad que no se podía curar, y entonces se comunica que la evidencia científica, siempre se habla de esa noción, nos dice que esa vacuna cura al 80% de los individuos a los cuales se aplica. O puede uno decir algo tan sencillo como no hay materia oscura, que es lo que se han comenzado a aventurar a decir algunos colectivos de astrónomos una vez que han visto las primeras fotografías del web, ¿no? En este último caso es más bien una conjetura, pero la comunidad científica lo acepta como una conjetura porque hay diversos niveles, pero realmente siempre hay una confianza en la honradez. Os voy a poner un ejemplo que esto quizá es bastante elocuente. Vamos a ir no al mundo antiguo, no al mundo de los griegos, sino vamos a ir al mundo del barroco. Cuando arranca una manera totalmente distinta de hacer astronomía desde la época babilonia. La astronomía se puede dividir en dos grandes periodos. Uno de 1610 a Césars, hasta que lleguéis a los babilonios, a los egipcios, etc. Estoy hablando de la cultura mediterránea, evidentemente, dejo aparte todo lo que pasó en China y estas cosas, y de 1610 para acá. 1610 es el año de la publicación del libro de Galileo Sidereus Nuncius, que es el cuaderno de campo de las observaciones galileanas por medio del telescopio. Un telescopio que él no inventa, pero sí perfecciona, que es un cacharro verdaderamente primitivo y que, como dicen sus colegas, no se ve nada. O sea, si uno, vamos, y de hecho yo he hecho pues apuestas con mis alumnos cuando daba clase de primero y cuando se escandalizaban de que la gente no aceptara que Galileo había visto lo que había visto, pues les hacía ver a través de un telescopio Galileo que hay, que es esto que se venden en Amazon, quiero decir que no es de... Además, la ventaja es que son igual de malos que el original. Entonces, bueno, pues Galileo se tiró el pego de decir que él había visto la Luna, que había visto los eclipses de Venus, que había visto tal, que había visto cual, y entonces no solamente lo dijo, no solamente lo escribió, sino que encima lo dibujó. Dibujó las montañas de la Luna, dibujó las protuberancias de Saturno, los satélites de Júpiter y cosas de este estilo. Entonces, claro, uno puede decir, lo milagroso no es que se dijera que no a Galileo, sino que alguien lo creyera. Porque no había evidencia, es decir, no había nadie que supiera manejar el aparato como lo sabía manejar Galileo, que con un aparato lleno de aberraciones cromáticas, bastante lleno de aberraciones esféricas, que era un chisme imposible que servía teóricamente, según los inventores, para ver el vecino, es decir, para ver al ser un aparato de cotilleo, enfocarlo a los cielos y convertirlo en un aparato científico que se llamaba habitualmente aparato filosófico o instrumento filosófico, pues pudiera somover las
creencias generales, ¿verdad?, de lo que era la ciencia europea. Entonces, bueno, pues se comenzó a discutir si aquello que decía Galileo era verdad o no era verdad, porque nadie lo había visto excepto Galileo. Entonces, el argumentario de los partidarios de Galileo no era «construyase usted su telescopio y verá lo que hay», ¿no? Esto no, porque sabían que si lo construían no veían nada, ¿eh? Con lo cual era mejor el otro argumento, que es, no, es que Galileo tiene una gran autoridad como filósofo natural. Y si él dice que vio eso, es que lo vio. Es decir, se proyecta sobre Galileo la autoridad, después refrendada a lo largo de las décadas posteriores por gente que fue perfeccionando el telescopio, que fue viendo lo que veía Galileo, pero en una primera instancia la aceptación de la evidencia de Galileo fue por la autoridad de Galileo. Es decir, es la autoridad la que hace que el público acepte las conclusiones de una observación o de un trabajo científico como evidencia. Con lo cual, uno puede pensar que las virtudes de la evidencia son metodológicas, pero las virtudes de la aceptación de esa evidencia no son metodológicas, son sociales, son éticas, tienen otra dimensión. Y esto, que podríamos llamar efecto Galileo, es exactamente lo que ocurre en la mayor parte de las cuestiones, digamos, de evidencia. Bien, desde ese punto de vista, digamos, la evidencia ahora nada subida a lomos de la autoridad. Es decir, no hay otro criterio de aceptabilidad social que el hecho de que uno confíe que quien ha hecho eso es verdaderamente honrado cuando lo dice. Puede uno pensar que, bueno, los experimentos científicos siempre se pueden replicar. Es decir, si verdaderamente están construidos, cualquier individuo que publica un artículo con unos resultados habitualmente da la forma como los ha obtenido, ¿no? Dejando aparte la cantidad de resultados o cómo se cocinan los resultados, cómo se eliminan datos que no son relevantes, las aplicaciones de métodos estadísticos muy sofisticados para eliminar las cosas que están en duda, ¿verdad?, que no apoyan la tesis. Independientemente de ese tipo de cosas, el problema que hay siempre en este tipo de situaciones es que la replicabilidad no es tan evidente. Es decir, hay veces que es imposible hacer una replicación. En primer lugar, porque son observaciones que a veces ocurren muy de tarde en tarde y entonces esperar hasta otra, por ejemplo en el caso de astronomía, ¿verdad?, en la historia de la astronomía, esperar a que se vuelva, por ejemplo, a que vuelva otra vez el cometa Halley, ¿verdad?, pues hay que esperar 75 años, ¿no? Entonces, claro, no hay ninguna vida que pueda esperar ese tipo de cuestiones. Pero incluso en cuestiones de laboratorio, que no son de observación, sino de construcción de experimento, muchas veces no se tiene el dinero, no se tiene las posibilidades de hacer ese tipo de replicación. Incluso hay estudios mencionados por colegas nuestros que han escrito libros tan interesantes como Los males de la ciencia, en los que se cuantifica cuántos experimentos no se pueden replicar. O sea, de ahí creo que dan estos autores el 20 y tantos % basados evidentemente en estudios no realizados por ellos mismos, sino por otros, con lo cual volvemos otra vez al criterio de la fiabilidad y de la creencia. Con lo cual, fijaros que lo que aparentemente es una evidencia científica, que es algo prístino y maravilloso y objetivo, de pronto se transforma en criterios de aceptabilidad, de autoridad, y en capacidad de ser creyente, en un sentido racional, por supuesto, es una creencia racional, en las actividades de estas personas, de estos equipos de trabajo, de estos grupos de trabajo. Y esto ha ocurrido siempre porque uno puede decir que ha habido grandes debates para los criterios de aceptabilidad.
uno puede pensar que las evidencias ciegan y que cuando alguien habla de una evidencia científica es como aparecer el sol, ¿verdad?, en el horizonte y todo el mundo cae de rodillas, ¿verdad?, pensando que es que se ha descubierto un mundo nuevo. Pues no. Los científicos discuten, las personas dedicadas a las ciencias discuten, no están de acuerdo, discuten, y cuando se ven en la historia, el problema que tienen los historiadores cuando hacen ese tipo de cuestiones es que, como saben quién es el ganador, desde el principio considera que el ganador tenía razón, ¿no? Que esta es una forma bastante perversa de hacer historia. Por ejemplo, si uno observa los debates que hubo entre Pasteur y sus enemigos, ¿no? Cuando Pasteur consideraba que había bacterias que, bueno, microorganismos que producían las enfermedades o que producían los efectos, y otros consideraban que había creación de microorganismos y este tipo de cuestiones, uno desde el mundo contemporáneo dice, bueno, si ya sabíamos que Pasteur tenía razón. Sí, pero si uno se mete dentro de la polémica, la cosa no está tan clara. Está tan clara, o sea, es como saber quién va a ganar una carrera después de saber quién ha ganado la carrera, ¿no? Entonces interpreta lo que ocurre en la carrera en función del resultado. Y no, aquí no hay resultado, aquí lo que hay es una carrera. Bueno, pues las ciencias son carreras donde hay discusiones, y hay discusiones sobre qué opción epistemológica tiene razón, en este caso, en el caso de Pasteur y sus oponentes, o bien pues en el caso de personas que no se fían de las consecuencias que tiene una teoría científica. Es decir, por ejemplo, todo el mundo está al cabo de la calle de las consecuencias que podía tener el libro de Copérnico, y es que la Tierra se movía. Y entonces, que se movía realmente, no se movía simplemente como una ficción geométrica. Sí, pero fijaros que estas mismas objeciones se le pusieron a Einstein después de haber publicado el artículo de 1905 sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, con las famosas paradojas de los gemelos. Es decir, la puesta en duda de las conclusiones que un científico presenta como evidencias es muy normal, y además incluso yo creo que es algo que lo único que indica es que la ciencia tiene salud. Es decir, si no ocurriera, pues sería terrible. En todo este contexto hay un elemento que hace avalar la posverdad en toda esta discusión. Porque la posverdad, como he defendido desde el principio, quizá espero que alguien esté en desacuerdo y me lo discute, así podamos divertirnos más, la posverdad nace al lado de la ciencia, es decir, nace siempre como un pariente impertinente, ¿no?, que viene aquí. Entonces, cuando uno hace este tipo de cuestiones, tiene que recordar que la presentación pública de la ciencia, ya no la ciencia, sino la presentación pública de la ciencia, adolece de una cierta esquizofrenia. Y voy a aludir a lo que en su momento una de las filósofas de este asunto más acreditadas para mi gusto, que es Bernadette Bensaoud-Vanzans, dice que caracteriza cuando habla de lo siguiente. Dice, la ciencia adolece de un patrón un poco dual. Por una parte, es la promotora del espíritu crítico, todo se puede poner en duda. Es decir, esto es la idea modernista de la Ilustración, que bueno, pues la ciencia es un saber crítico, es un saber que no considera que está basado en dogmas. Esta es, digamos, una corriente dentro de la ciencia, pero coexiste esta corriente modernista con otra corriente que es menos complaciente, que es la corriente positivista, que es decir, que la ciencia es el único saber posible, y que además las sociedades caminan hacia convertirse en sociedades positivistas o sociedades positivas. Los conocimientos transitan desde el grado teológico al grado positivo,
De tal manera que, bueno, pues las ciencias son un saber coercitivo, son un saber que no tiene alternativa, que no tiene discusión, que la aplicación del método excluye cualquier tipo de duda y cualquier tipo de discusión. Es decir, que consideran que la característica fundamental del conocimiento científico es la certeza. De tal manera que el conocimiento científico busca la certeza. Y además, una vez que la tiene para siempre. Es decir, la certeza es una virtud epistémica absoluta. Claro está, desde mi punto de vista y dentro de lo que os he contado al principio de la epistemología histórica, esto incluso podríamos decir la certeza, la noción de certeza también cambia con lo largo del tiempo. Pero sin embargo, un individuo como Comte, que era un polytechnicien, un individuo de élite dentro de la sociedad francesa, que es el que funda todo el movimiento positivista, pues considera que no, que hay momentos en los que se consiguen conocimientos que quedan, es decir, que no tienen vuelta atrás, ¿no? Uno podría decir, bueno, por ejemplo, intentando dar la razón a Comte, pues la teoría de gravitación universal no se ha movido. La teoría de gravitación universal de Newton, para seres de nuestro tamaño, es decir, no para seres microscópicos, no se ha movido. Esta es Uno puede decir, bien, de acuerdo, hay, digamos, grandes ideas que apenas se cambian, pero sí se relativizan. Por ejemplo, pues el hecho de que la teoría de la gravitación universal esté relativizada por la teoría de la relatividad generalizada, o bien, pues todos los debates cuánticos y todo este tipo de cuestiones. Lo que quiere decir esto es que la tradición positivista estrecha de convertir la ignorancia en certeza, que sería, digamos, el papel fundamental de las ciencias, juega un mal papel para lo que puede ser después el desarrollo de las formas. El micro es positivista, porque en el momento en que he puesto en duda este tipo de... Bueno, ha querido manifestar la gravedad. Si la gravedad ha dicho, no, esto no puede ser... No quiere que siga hablando. No, sí, no te preocupes. A ver. Ya. Bueno, por eso os digo que esa sería la cuestión más extrema. Uno puede decir, vamos a ver, ¿cuántos científicos creen que sus conocimientos son certezas? Y yo diría, por lo que conozco y he sido miembro de una universidad que tiene muchos científicos, como la Autónoma, todos consideran que, o la mayor parte de la gente con la que yo he hablado y las personas que se dedican a esta cuestión, dicen una cosa muy sensata, son certezas provisionales, ¿no? Es decir, las certezas provisionales son certezas en construcción. La ciencia es un conocimiento en construcción. Es en construcción siempre. E incluso puedo citar algo que me ha parecido fascinante en la última reunión que tuvo lugar la semana pasada en Trieste, sobre una asociación de físicos, ¿no? Europea de físicos, pues un físico al que yo le tengo mucho cariño, que se llama Tim Palmer, que se dedica a cuestiones de calentamiento y estudio del clima, etc., que publicó un artículo que se llamaba La primacía de la duda, lo doy en castellano, pero si alguien tiene ganas de saber cuál es el artículo, yo se lo paso, porque está en internet. Y dice, la primacía de la duda, evolución de la predicción meteorológica numérica, del determinismo a la probabilidad. Es decir, este es un individuo que, bueno, pues dio una conferencia verdaderamente interesante sobre lo importante que es comunicar que los científicos dudan, o que la duda es una fuente de conocimiento extraordinaria y no la conjura antiduda,
sino la duda misma. Es decir, el hecho de que los científicos vivan en la duda, vivan en lo que están construyendo, es algo que está, digamos, acelerado por la duda. Tanto es así que parece ser, según me contó en esta reunión, que ha convertido ese artículo por el gran éxito que tuvo en un libro. Este artículo acaba con una frase que a mí me parece, con una mención que me parece interesante, a uno de los físicos que yo he tenido más respeto en toda mi vida, que es Richard Feynman. Richard Feynman creía en la primacía de la duda. Si bien la comunidad de predicción meteorológica numérica se ha dado cuenta cada vez más de la importancia de representar la duda en nuestros pronósticos meteorológicos operativos, ahora se necesita dar el salto final y abrazar su primacía por el bien de la ciencia meteorológica y su impacto crucial en la sociedad. Está hablando de una ciencia a la que todo el mundo mira, O sea, todo el mundo está hablando ahora del cambio climático y todo el mundo, en fin, habla del cambio climático como si fuera un genio, un monstruo que nos está acosando. En fin, incluso la retórica de los políticos es así, es una retórica, el villano de nuestra cultura es el cambio climático, ¿no? Es decir, que está ahí escondido, ¿no? Bueno, pues este hombre ha publicado un libro que va a salir ahora en octubre y que verdaderamente yo he leído en los abstracts que me han mandado, que dice: la primacía de la duda, de la física cuántica al cambio climático, cómo la ciencia de la incertidumbre puede ayudarnos a comprender nuestro mundo caótico. Bueno, quiere decir esto que dentro del ámbito de la ciencia comienza a generarse el primer antídoto contra la posverdad, que es considerar que la ciencia vive en la incertidumbre, no vive en la certeza. La ciencia vive en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque quien vive en la certeza son los defensores de la posverdad. Eso sí, realmente la posverdad, como sabéis perfectamente, es una manera de presentar resultados. Os voy a dar la definición que da de posverdad. Dice: afirmaciones de origen demagógica que desea anteponer cualquier criterio de veracidad a sus propias opiniones. Es decir, la posverdad es la oposición a la evidencia, porque si la evidencia es contrastable, si la evidencia es, digamos, poco aceptable como patente desde el punto de vista epistémico y tiene que basarse en la autoridad, esa autoridad a la vez nos dice que lo que emite es algo que está sometido a la incertidumbre, está sometido al cambio, está sometido a la perfectibilidad, a la replicación, a ese tipo de cuestiones. En la posverdad no. La posverdad lo que se hace es hacer afirmaciones que verdaderamente se constituyen en verdades subsidiarias de las opiniones de un determinado colectivo o de una determinada persona. Un investigador, un sociólogo interesante llamado Damian Thompson, escribió un libro en los años 2007 o 2008, yo no me acuerdo cuál es, que se tradujo al español con el nombre de Charlatanes, ¿no? O los nuevos charlatanes, ¿no? Es un libro que está a vuestra disposición. Y una de las cosas que llama la atención es cómo es posible que en el mundo contemporáneo, donde hay tantas posibilidades de acceder a lugares que nos puedan aclarar si una determinada noticia es verdadera o falsa, sin embargo, haya esa tendencia a la credulidad de estos charlatanes, de estos demagogos, de estos individuos que promueven las posverdades. ¿Cómo es posible que haya personas en Estados Unidos que hayan creído las narraciones de los demagogos que se han dedicado a mostrar o
hacer mostrar que los atentados del 11S fueron una conspiración dentro del gobierno americano para poder entrar en los países como Irak y como Afganistán, etc. ¿Cómo es posible? Y que son criterios de contrastibilidad, es decir, que se puede saber lo que ocurrió mejor que estas narraciones. ¿Y cómo es posible que haya cientos, miles, millones de personas que sigan creyendo que la homeopatía es un procedimiento de curación similar a cualquier otro tipo de medicación? ¿Cómo es posible que...? Bueno, entonces, Damian Thompson comienza a desgranar este tipo de cuestiones. Claro, en principio uno puede pensar, bien, hay una tendencia a considerar que este tipo de afirmaciones son afirmaciones que tienen público por algo, O sea, no son banales, y no es porque no haya suficiente capacidad de contrastarlas, sino porque no hay interés en contrastarlas. Y esto, desde el punto de vista de Damian Thompson, y que, bueno, pues con eso yo ya voy a ir dando por finalizada mi intervención para que haya debate, el problema que hay es el problema de lo que se considera hecho, de lo que se considera un hecho. Hay un dicho en la ciencia, en la Iglesia de la Cienciología, que es un dicho muy interesante, que dice: si es un hecho para ti, es un hecho. Es decir, que si uno tiene una creencia, la creencia se puede convertir en un hecho. Entonces, eso significa que los hechos son, en este caso los hechos tomados como evidencias, porque los hechos, cuando algo es un hecho se considera que eso es una evidencia del tipo primero que os he dicho, es decir, el que no necesita ningún tipo de transformación. Bueno, pues entonces significa que hay tantos hechos como personas, y si esas personas pueden entrar en comunicación entre ellas, ¿verdad?, pueden constituir colectivos que crean en esos hechos que no tienen ningún tipo de contestabilidad. ¿En qué se apoyan estas personas, estos colectivos habitualmente? En la idea de que la ciencia es dogmática. Es decir, las ciencias son saberes dogmáticos. Las ciencias son saberes coercitivos. No nos dejan nada más que aceptar como criterio de verosimilitud o incluso criterio de verdad sus conclusiones, con lo cual esas ciencias están relacionadas con el poder, estas ciencias están relacionadas con el gobierno, están relacionadas con las grandes corporaciones económicas. Las ciencias en realidad tienen y de hecho Holton en su libro sobre ciencia y anticiencia lo dice, ojo, las ciencias son vistas por grandes colectividades como parte del poder económico, parte del poder político, parte del poder moral de las sociedades, que nos dictan cosas que tenemos que creer, que tenemos que saber, que tenemos que aceptar. Entonces, frente a eso está la conciencia individual. La conciencia individual, que es totalmente autónoma y, por supuesto, libre, y entonces nosotros, desde nuestra conciencia individual, podemos tener criterios de aceptabilidad que no necesitamos contrastar porque proceden de nuestra propia aceptación. Había un dicho yo no sé si lo digo bien porque no sé mucho latín, pero una de las cosas que me llamó la atención en los debates cuando estudié la física de Galileo y los grandes debates que se daban entre la Iglesia y algunos filósofos naturales, había algunos que decían conciencia nequo ecclesia. Yo no sé si se dice así o no, porque ya os digo que no sé, pero lo que querían decir estos individuos es que en la conciencia ni la Iglesia se puede meter, ¿no? Entonces estos individuos serían partidarios de esta idea, es decir, en la evidencia ni la ciencia se puede meter. Yo considero evidente lo que considero evidente. Si yo considero evidente que verdaderamente a mi madre le ha curado la homeopatía,
pues lógicamente para mí la homeopatía es un conocimiento perfectamente válido, ¿no? Y si además yo he tomado esas pastillas y me he sentido mejor, ese sentirme mejor es una evidencia del funcionamiento de una... Da igual que después uno le diga, no, mire, esto es una casualidad y el efecto placebo, no sabemos demasiado de esa enfermedad, la sugestión es tan importante como la homeopatía. Da igual, porque los criterios de aceptabilidad son criterios internos. Y después, una de las características fundamentales por la que esa posverdad tiene tanto arraigo social es por la importancia extraordinaria que damos a la fantasía. A nosotros nos gusta tener comportamientos fantásticos. Es decir, no en vano, al lado de la literatura de ciencia ha habido la literatura de ciencia ficción, ¿no? La literatura de ciencia ficción es una literatura interesantísima que está muy relacionada con posiciones individuales y con posiciones personales. La literatura de ciencia ficción, la conocéis sin ningún tipo de duda, va desde los libros de Mary Shelley sobre, bueno, el libro sobre el doctor Frankenstein, pero después se desarrolla con mucha profusión en el siglo XIX. Es decir, al mismo tiempo que crece la importancia social de la ciencia, crece la importancia social de la literatura de ciencia ficción. Y la literatura de ciencia ficción es un escape de ficción. O sea, y bueno, yo tuve mi escape de ficción con Ágora, ¿no? Quiero decir que esto es una de las cosas que me di cuenta, porque Ágora es una novela de ficción, es una película de ficción, ¿eh? Pero todo el mundo cree que Hipatia era como decía Ágora y que sabía lo que dice la película Ágora. Y yo me he pasado 10 años explicando que no. Pero da igual, porque el poder de la imagen es tan brutal que Hipatia se ha convertido, en contra de toda evidencia histórica, en lo que dice la película de Amenábar, ¿no? Lo cual tiene su belleza, ¿verdad? Porque no hace daño a nadie, o sea, porque nadie va... Pero realmente a mí lo que me dio la dimensión es la importancia que tiene esa ficción. La ficción llega a convertirse en una posverdad. No tiene por qué hacerlo, pero puede llegar a hacerlo. En el caso de Hipatia no, porque ya hay muchos historiadores y todos los que hemos participado en la película, el propio Amenábar, dice, esto es una película de ficción. Es decir, que no es un biopic, es una película de ficción. Pero da igual, por mucho que uno lo diga, ese tipo de cuestiones se incorporan a la narrativa, de tal manera que aparecen mundos muy curiosos, mundos en los que uno sabe sobre el mundo, pero cree también y fantasea sobre otro tipo de mundos, de la misma forma que se fantasea sobre la lotería, ¿no? Y todo el mundo piensa que le va a tocar el Euromiñón o lo que sea esto, y no se da cuenta que hay más probabilidades que subidos a un avión para ir a Barcelona se caiga el avión, a que a uno le toque la lotería. Sin embargo, cuando se suba a un avión piensa que todo es seguro y que la gente sabe construir aviones y que no hay ningún problema y que va a llegar a Barcelona. Bueno, digo Barcelona por decir, pero puede ser el Cairo, vamos, quiero decir, cualquier avión que uno se suba sabe que tiene una bola negra. Entonces, pues que la bola negra no sale nunca porque la probabilidad es muy baja. Bueno, pues es mucho más alta que la de la lotería. Y mucho más alta que la del, bueno, ya no digamos el Euromillón es prácticamente imposible. Pero todos jugamos al Euromillón, es decir, todos tenemos esa idea de que, bueno, pues y si toca, ¿no? Es decir, esta idea de que nosotros confiamos en lo improbable, también es cierto que lo transferimos. Podemos creer en lo improbable, podemos creer en curaciones milagrosas, podemos creer en viajes en el tiempo, podemos creer en multiversos, podemos creer que los datos nuestros se pueden transferir a un ordenador y que aunque se destruya nuestro cuerpo, al cabo de 200 años esos datos pueden ir a otro cuerpo y seremos los mismos.
algo de lo que se habla, es decir, no estoy hablando de cosas insólitas. Es decir, en cuanto la ciencia se aleja más de esta idea de Palmer de transmitamos la incertidumbre, cuanto más se aleja de eso y digamos esto es lo que va a pasar, esto es lo que ocurre de una manera coercitiva, más se desarrollarán todos los que son las verdades de la pseudociencia y por supuesto de las verdades, las posverdades. Desde ese punto de vista, bueno, pues quizá la llamada al espíritu crítico es una llamada no tanto a poner en duda las cuestiones que nos transmite la ciencia, que ya los propios científicos dudan, como veis el ejemplo de Palmer, sino dudar de que todo vale. Dudar de que todo vale porque en el fondo la posverdad es una forma de relativismo bastante rudimentario por el que las verdades personales y las verdades subjetivas tienen la misma imagen y la misma fuerza que las imágenes que nos transmite la ciencia. Entonces yo voy a dejar aquí porque creo que he gastado suficientemente el tiempo y os he aburrido. La ventaja es que os he despertado, es decir, ya podéis estar despiertos para la segunda conferencia que será mucho más interesante. Y ahora lo que hacemos es, si te parece bien, abrir un turno de preguntas por si acaso a alguien le apetece comentar algo o... Buenos días. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias porque siempre es un placer escucharle y tenía muchas ganas de esta charla. Sí que le voy a pedir el artículo porque me parece muy interesante, sobre todo en el campo de la ciencia, que a mí personalmente siento que se castiga mucho la duda. Cuando escribes algo y no estás muy segura en un artículo, suelen echártelo para atrás. Pues te dicen, no, investiga más. Cuando la duda para mí es muy importante, como bien ha dicho. Yo quería preguntarle por el tema de la posverdad, porque me ha parecido que ha dicho que le parecía que podía dar algún beneficio a la ciencia. ¿Cómo qué? Como que la posverdad podía dar beneficios a la ciencia de alguna forma. A mí lo que me ocurre es que siento que la posverdad paraliza muchas veces la ciencia y que quizás podríamos hablar mejor de una ciencia especulativa más que una posverdad, ya que la posverdad paraliza en el sentido de yo creo algo, creo que es cierto, entonces dejo de investigar, y especular sería más como, pues con el ejemplo que ha puesto de coger todos los pensamientos y guardarlos en un ordenador. Si yo creo que eso está pasando y que eso es así, probablemente empiece a entrar en la paranoia de que el gobierno está leyendo mis pensamientos y que no tenemos ningún tipo de libertad, ni siquiera en nuestro propio cuerpo. En cambio, si yo especulo con la posibilidad de coger mis pensamientos y meterlos en un ordenador para usarlos con el fin que sea, ya no entro en esa paranoia que para mí va muy ligada a la posverdad. No sé qué opina de esto. Sí, bueno, quizá lo he dicho de manera apresurada. Cuando digo que beneficia a la ciencia es porque no beneficia en un sentido de que los de la posverdad nos dan dinero al desarrollo científico ni nada, sino porque producen reacciones. Es decir, uno puede pensar que la posverdad es una enfermedad social que no tiene cura. Es como uno puede, cuando uno ve pues estas religiones como la religión de la ciencia, la religión de la cienciología, ¿no? Que realmente pues uno puede decir, bueno, estamos inermes porque estos individuos, bueno, verdaderamente sí, o sea, no tenemos defensas claras, pero la ciencia es una actividad mucho más anarquista de lo que parece. O sea, en el sentido de que hay incluso guerrilleros científicos que se dedican, y eso lo pone de manifiesto Demian Thompson, a destruir la credibilidad de los individuos que emiten ese tipo de noticias. Es decir, como la posverdad nace en el contexto de la globalización y en el contexto de lo que pueden ser las redes de conocimiento, las redes sociales, perdón,
pues entonces estos guerrilleros, que yo los llamo así, guerrilleros, se dedican a decir, bueno, este individuo ha dicho que la vacuna de la triple no sé qué produce autismo, este ejemplo clásico. Bueno, pues vamos a demostrar que este individuo es un vendido por tal y por cual y que le paga determinadas... Es decir, este tipo de cuestiones, este tipo de acciones son extraordinariamente importantes y entonces hay una especie de equilibrio que siempre yo, por ahora, y yo creo que esto es, como es tan antiguo y lo ha ocurrido siempre, se salda a favor de la ciencia de, bueno, pues la discusión hace que la ciencia salga reforzada. El ejemplo clásico, fíjate, te voy a poner un ejemplo aparte del de Palmer, que es un artículo que es del año 17 y el libro es de este año y será publicado bueno, será puesto a la venta en octubre, aprovechando los saldos, las ventas de octubre, o sea que no es que no esté ya impreso, yo he visto el libro. Te voy a poner otro ejemplo, que es el de Naomi Oreskes. Naomi Oreskes es una catedrática de Historia de la Ciencia de Harvard, que estaba cansada de escuchar a los individuos partidarios de la posverdad una afirmación como la siguiente: no, hay científicos que consideran que hay cambio climático, pero hay otros que no. O sea que en realidad es una cuestión discutida. Y es verdad que es discutida, y la cosa de Tim Palmer lo muestra, pero no discutida como lo dicen los políticos que están en esa discusión. Entonces, Naomi Oreskes se dedicó a recoger todos los artículos que hablan del cambio climático, estaba en un observatorio excepcional, que es Harvard, y a ver cuántos científicos eran partidarios, no del cambio climático, que es una forma muy perversa de hablar, que las actividades humanas influyen en el cambio climático. Eso es lo... ¿Y cuántos consideraban que las actividades humanas no inciden en el cambio climático? Y encontró que había, pues la proporción era del 90 y tantos % frente al 7%. Y además, el 7% pues eran gente que habitualmente no eran climatólogos, eran científicos muy prestigiosos en otros niveles, pero no en este tipo de cuestiones. Y lo que demostró fue dos cosas. En primer lugar, que ese 90 y tantos % no está de acuerdo entre ellos en todo. Por ejemplo, Tim Palmer lo manifiesta. Es decir, discuten entre ellos los modelos, las consecuencias, los problemas, pero todos están de acuerdo en que haya alguna relación entre la actividad humana y el cambio climático. Lo que pasa es que, bueno, como sabemos tan poco del clima, pues entonces eso es un objeto de discusión. Y escribió un libro, porque investigó quiénes se oponen a esto y quiénes se opusieron a reconocer que el tabaco producía cáncer y tal, y escribió un libro que es seminal, que se llama Merchants of Doubts, es decir, mercaderes de dudas. Y después se hizo un documental sobre esta cuestión, mercaderes de dudas y tal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esto, bueno, Naomi Oreskes no se lo puede considerar como una guerrillera, ¿verdad? Pues una señora, en fin, con mucho prestigio, pero realmente su acción reforzó, dio argumentos a las personas que consideran que hay determinados tipos de políticos que utilizan esas conclusiones científicas como arma política. O sea, a eso me refiero. Quiero decir que no están las personas que dedican a la ciencia en un rincón defendiéndose de las pedradas que tiran los de la posverdad. Los de la posverdad viven con una especie de estructura religiosa, con una especie de estructura de todos pensar lo mismo, ¿no? Es decir, y que muchas veces hay como poderes públicos que los favorecen. Por ejemplo, pues el hecho de que haya másteres en las universidades sobre homeopatía indica que hay universidades que consideran que esos son procedimientos, ¿verdad? Después esas universidades son sometidas a la presión de los científicos y van quitando esos másteres, ¿no? Y van... Es decir, a eso me refiero. No sé si te he contestado o no, pero vamos, porque... Muy bien. Oye, ¿os presentáis antes, bueno, por lo menos para conocer?
Bueno, mientras voy preguntando. Voy a hacer una pregunta de la que voy a tirar esta tarde. ¿Hasta qué punto puede decirse que Kepler, el keplero, que Johannes Kepler, es inferior a Galileo como astrónomo, como científico, ya que se ha visto a Galileo como un momento estelar de la ciencia axial, de hecho lo ha convertido en un eje, pero no he visto, me ha parecido que considere que lo que se hacía antes de Galileo no fuera ciencia. Ayer se dijo que la ciencia es un momento muy breve en la historia de la humanidad que empieza en el barroco. No sé quién lo dijo, la verdad, pero se dijo, me parece. Vale, de acuerdo, me pareció tremendamente exagerado. Supongo que iría por Galileo y por Bacon, por Francis Bacon. No sé si ese barroco empieza con Bacon o con Galileo. Bueno, ¿hasta qué punto es inferior a Galileo? ¿Tenéis tiempo a la hora de comer? Porque esto merece una respuesta. ¿Eh? No, lo digo porque es... Un descanso... No, era broma. Vamos a ver, yo he dicho que la astronomía se divide en dos periodos. La anterior a Galileo y la posterior a Galileo. No la ciencia, la astronomía. Anterior a Galileo hay astronomía para aburrir. Y posterior a Galileo también, porque quizá yo me he dedicado más a la astronomía que a otras ciencias. Tú lo sabes muy bien. Mi relación con Ana Rioja epistémica son 1000 páginas escritas sobre este tipo de cuestiones. No. Galileo es un momento estelar en el sentido de la instrumentación, porque es el individuo que construye por primera vez un instrumento que se le atribuye propiedades filosóficas, no propiedades de observación matemática. Pero antes de Galileo había científicos de primer orden, por ejemplo Kepler, pero también Tycho Brahe. Vamos, yo estoy ahora escribiendo sobre Tycho Brahe, por eso os digo que si queréis podemos quedarnos hasta la hora de comer. Pero, bueno, no, porque tienes tu... Es decir, realmente yo soy más laxo, o sea, para mí en la ciencia es un saber bastante más difuso dentro de la cultura. Otra cosa es que hable uno de la ciencia moderna, la ciencia barroca, la importancia que tuvo el fermento barroco, ¿verdad?, en la construcción de conocimiento, que la expresión el fermento del conocimiento es de Gillespie, que es uno de los grandes historiadores de la ciencia. Y entonces decimos, ¿qué pasó en el barroco que hubo tanto crecimiento de conocimiento? Esa sería la cuestión. Pero Kepler, Kepler es un personaje, tan importante que no entiendo que hubiera podido haber Galileo sin Kepler. Perdón, Galileo no, Newton. O sea, Newton dijo, no, o sea, yo esto que he hecho se lo debo a Kepler. No lo dijo, se lo debo a Galileo, ni se lo debo a Descartes, se lo debo a Kepler. Porque las 3 leyes de Kepler son los 3 mojones sobre los que construye todo su desarrollo de la teoría gravitacional, ¿no? Y, por supuesto, pues difícilmente podíamos explicar todo el desarrollo posterior de la astronomía sin el cambio radical que dio Tycho Brahe en la noción de precisión, que es un valor epistémico que aparece en la astronomía con fuerza en Tycho Brahe. Porque los astrónomos anteriores a Tycho Brahe hacían observaciones fundamentalmente en los equinoccios y en los solsticios. Eran pocas observaciones y además con aparatos muy pequeños. Y Tycho Brahe, teniendo en cuenta la tradición árabe, consideró que había que construir instrumentos de gran tamaño para que la precisión pudiera refinarse. De hecho, se dice que Tycho Brahe es el primero que consigue precisiones superiores al minuto, dentro de lo que puede ser la determinación de los cuerpos celestes en el horizonte. Es decir, desde ese punto de vista, yo lo único que he querido poner de manifiesto es que Galileo, al mirar por el tubo, no veía nada, o por lo menos los demás no veían nada cuando veían por el tubo de Galileo. O sea que realmente
El tubo de Galileo es mágico, en el sentido de que él veía cosas porque la verdad es que tenía un talento extraordinario y tenía una paciencia extraordinaria y se dedicó semanas a hacer observaciones y a dibujar, ¿verdad?, lo que veía, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Clavius no podía, porque entre otras cosas era un señor muy mayor y ya no veía nada. Yo te puedo asegurar que no vería nada a través del telescopio de Galileo. O sea, a eso me refiero. No sé si he contestado tu pregunta. Pero, yo había oído que Galileo, ese instrumento que es el telescopio, no lo podría haber hecho si no hubiera tenido o vivido en una zona donde los cristales, etcétera, de Murano, yo qué sé, no sé, y si hubiera nacido, yo qué sé, en Badajoz, pues a lo mejor no hubiera sido Galileo, porque no hubiera tenido acceso Totalmente a una tecnología que fue definitiva para lo que él vio, ¿no? Para ser Galileo hace falta dos cosas: ser Galileo y después tener buenas lentes. Claro. Eso estoy toda la razón. Esos cristales pulidos, sí, esas sí. lentes, fueron posibles porque esa tecnología estaba donde él vivía, en la zona esa de Murano, Italia. Sí, bueno, y eso, fíjate tú que hay un telescopista catalán llamado Roger, que, bueno, pues muchos historiadores de la ciencia catalanes consideran que es un precedente de Galileo. El único problema es que no tenía esas lentes de Murano y tampoco era Galileo. Quiero decir que esta es la cosa. O sea, desde luego las condiciones tecnológicas para que la cosa funcione son cuestiones materiales. Esto que decía Aristóteles, nadie se explica por una sola causa. Es decir, Galileo no explica a Galileo. Es Galileo más el telescopio, más los cristales, más la pasión de los Medici por tener un matemático de corte, más la pasión de los jesuitas porque se aceptara el calendario gregoriano, más la amistad de Galileo con el Papa. O sea, el contexto es extraordinariamente importante. Ahora, de todos los elementos hay uno que es fundamental, que son los cristales. O sea, por ejemplo, de todo esto que se dice de sociología, tal, la tecnología es fundamental. Es decir, se puede hacer una historia de la tecnología que explique la revolución científica. O sea, si no hubiera habido la máquina de vacío, difícilmente se hubiera discutido sobre cuestiones de filosofía natural, por ejemplo, Boyle y todo ese tipo de cosas. O sea, si no se hubieran construido cristales acromáticos a principios del siglo XVIII, difícilmente se hubiera podido hacer los mapas de estrellas que se hicieron por parte de Bradley y toda esta gente. Si no se hubiera sabido dividir el círculo de Ramsden, si no hubiera habido un individuo como Watt, no habría habido termodinámica. O sea que en ese sentido te doy toda la razón, pero aquí, si no, lo convertía en una clase de historia de la ciencia. O sea. Sí, bueno, pues no solo Galileo, porque y Cajal, los dibujos de Cajal, yo he mirado un microscopio similar a Cajal y ¿quién dibujaba eso? Sí. O sea, que no es el único ejemplo. Es decir, yo creo que Galileo sí que veía lo que dibujaba. Y Cajal. Igual que Cajal veía lo que dibujó, bueno, además de que también si Galileo se pulía las lentes, Cajal pues construía sus métodos de tinción. Y bueno, y le dieron el Nobel junto a Olgi defendiendo teorías opuestas, que eso uno tenía la teoría celular y otro una teoría reticular del sistema nervioso. Es decir, pero bueno, yo lo que quería comentar es que estamos condenados a una representación de la realidad y porque el dispositivo es el lenguaje, pero la realidad es lo que es y la representación pues eso, no existe como la realidad. Y yo creo que en esa búsqueda del mito de la verdad
este curso yo creo que se inscribe en un curso de imagenología, ¿no? ¿De? Imagenología, lo que hoy en día se llama marketing. Es decir, generar, construir una imagen pública de, en este caso, de lo que hacen los científicos. Y yo creo que son importantes los modelos. Ayer, los que yo pude oír fue Ciencia en el Bar y un premio nacional para un tuit. O sea, que es un poco, ¿no? Es decir, no sé, nos olvida, por ejemplo, lo que Euclides le dice a Ptolomeo, cuando le dice, bueno, oye, escríbeme algo sobre la geometría, ¿no? Le da 7 libros y el otro dice, pues, esto, pero sistema de caminos reales para la geometría, ¿no? No sé, yo ayer pensaba, ¿cuánta gente se ha leído los libros, ¿no?, de Euclides o el grado del uso del mundo de Galileo o el manual de teología que se dice que es el de Newton o el gen de las especies de Darwin, en fin. Luego ya, sí, la ciencia se comunica a través de paper, por ejemplo, el Fundacional de la Biología Molecular es un paper que es una carta, ¿no?, sobre la estructura del ADN. Entonces, pues eso, en esa construcción de la imagen pública o de lo que ha de ser la divulgación, yo creo que los modelos son importantes y yo es un poco pobre, ¿no? Bueno, como secretaria del curso y me sé si Federico Morán con Antonio Valor son los directores, el día de ayer estaba centrada en la comunicación social de la ciencia y los ejemplos fueron dos ejemplos muy concretos en un sentido mucho más amplio. Hoy estamos centrados en filosofía de la ciencia y el complementario de Euclides y también Wittgenstein. No, es una opinión como secretaria del curso, no sé si los directores pueden puesto también Javier puede aprender algo y en caso Es que no, o sea, hay cosas que has dicho que estoy de acuerdo contigo, pero no he encontrado ninguna pregunta. Bueno, sí. La pregunta es, ¿cree que estamos en un curso de marketing? Si esto es un curso de marketing, lo que se propone es marketing, es saber técnicas sobre cómo construir una imagen pública de la ciencia. Yo, desde luego, no soy constructor de ninguna imagen pública de la ciencia, o sea, eso... Yo estudio historia de la ciencia y estudio relaciones entre ciencia y guerra, relaciones entre ciencia y guerra en sociedades estandarizadas, pero lo que sí creo, yo no sé lo que será el curso, yo no he asistido nada más que a mi propia conferencia, ¿no? Pero lo que está claro es que hay muchas maneras de analizar la repercusión que tiene la actividad social en la construcción pública de la imagen de la ciencia. Y no creo que sea una imagen única, ni es una imagen para vender, ni es una imagen porque no sé qué se puede vender. Se pueden vender libros, se pueden vender periódicos, pero yo, como no me dedico a eso, pues tampoco lo sé. Mi aproximación es fundamentalmente filosófica, es decir, de análisis de los problemas y no resultados tecnológicos que me permitan convertirme en un vendedor. Esta es la cuestión. A lo mejor hay gente que lo hace y es extraordinariamente bien. Yo no tendría nada en contra, pero yo no lo hago. Yo he sido un profesor de universidad, soy ahora profesor de 2 centros, como por ejemplo Berlín, donde voy a dar cursos y no tengo la sensación de ser una persona que se dedica al marketing. Yo lo que me dedico es, como digo, a reflexionar sobre estas cuestiones. Bien. Antonio, ya terminamos porque tenemos que tener un descanso y luego la siguiente. Bueno, también, no sé si se oye. También una pregunta. ¿Se oye el micrófono? Yo creo que sí, ¿no?
Ahora sí. No, simplemente quería decir, por responder a la pregunta, que efectivamente este curso pues surge por un interés en defender la ciencia y la actividad científica en este mar de movimientos, bueno, de fake news y de movimientos anticiencia que surgen en las redes sociales. Por tanto, el objetivo del curso efectivamente está claro. No sé si es un marketing, pero el objetivo sí está claro desde que lo pensamos, y es, bueno, nosotros vamos a hacer una defensa de la ciencia, de la actividad científica frente a todos estos movimientos cada vez más potentes en las redes sociales. Por tanto, efectivamente, somos completamente honrados, ¿no?, a la hora de exponer el objetivo. Luego, ayer que contamos, Javier, no estuviste, pero contamos con Pampa García, que es... Pampa, sí, la conozco. ¿La conoces? Sí, mucho. Bueno, pues ya está. Y contamos también de Maldita Educa con Laura del Río. Bueno, y Pampa, por un lado en El País o en el centro en el que pertenece, y por otro lado Laura se encargan, digamos, de desactivar estas noticias que ofrecen los movimientos anticiencia en las redes, que intentan filtrar en los medios de comunicación. Nos hablaba la propia Pampa de cómo en alguna ocasión pues, han conseguido filtrar algunas cosas, incluso a medios de comunicación tan reputados como El País, ¿no? Noticias falsas, teorías falsas, etcétera. Y tengo que decir que me quedé ayer con en fin, una mala sensación, ¿no? Porque claro, se intenta atacar estos movimientos o una defensa frente a estos movimientos, pero presentando una ciencia que a mí me parece muy ingenua, ¿no? Presentando un método científico, defendiendo una manera de hacer ciencia, defendiendo, digamos, la solidez de los rendimientos científicos y de las teorías científicas. Tengo que deciros, ayer, bueno, estábamos todos los que hoy estamos aquí, que me quedé con las ganas de decirlo, que me pareció que se daba, o que esta defensa se hacía sobre una concepción muy ingenua de la ciencia, y que eso no nos favorece. Eso no favorece el objetivo del curso, ¿no? Porque, claro, si estamos hablando de un método, como ayer Laura, ¿no?, ponía ahí en la pantalla, ¿no?, un método de la ciencia, pues claro, pues es que no hay un método. O si habla de, digamos, determinados conocimientos que no se pueden poner en duda, pues es que todos los conocimientos se pueden poner en duda. Entonces, desde este punto de vista, querría subrayar hoy la propuesta de Javier Ordóñez, que ha sido otra que a mí me parece mucho más interesante, pero también mucho más efectiva, que es defender la ciencia desde la incertidumbre. Pero yo diría desde la incertidumbre en relación con los resultados, y también desde la incertidumbre en relación con el método. Y por tanto, entender que la ciencia es una actividad esencialmente antidogmática. Y esto creo que es efectivamente lo que la diferencia nítidamente que tú también lo has dicho, de los movimientos anticiencia, de todas estas corporaciones que se articulan para emitir estas fake news. Aquí sí que hay una clara diferenciación. Y ahora viene mi pregunta, pero no sé hasta qué punto esto es efectivo socialmente. ¿Perdón? Sí. Efectivo socialmente, quiero decir. Este mensaje que apuesta por la incertidumbre, que apuesta por el profundo antidogmatismo, no sé si, hasta qué punto, esta es mi pregunta, es efectivo en un contexto social en el que estamos, en este determinado contexto político, en medio de las redes, porque exige, a ver cómo lo digo, todo esto exige un punto de reflexión, exige conocimiento, exige un tiempo. Ayer hablaba de un tiempo necesario para
para poner, bueno, para mirar lo que es la ciencia, para estudiarla, para repensarla, y eso es lo que no tenemos. O sea, hoy en medio de las redes no disponemos de ese tiempo, ni hay un momento para esa reflexión, ni hay un momento para esa crítica. Entonces, este mensaje que tú intentas trasladar, que yo entiendo, que yo defiendo, comparto, que creo que es el camino, en definitiva lo que quiero decir, esta es mi pregunta, ¿tú crees que es efectivo desde un punto de vista social y político y sirve verdaderamente como arma para defendernos frente a los movimientos anticiencia? Bueno, pues nada, simplemente esta es la cuestión, ¿no? Yo creo que tú mismo sabes que no. Quiero decir, creo que es algo que me... Vamos a ver, cuando tú haces una consideración de este estilo, tienes que darte cuenta que estás metido en un contexto social que ama las certezas, que está absolutamente vendido a las certezas, que quiere que le digas que se va a curar, que va a haber gas, que no va a haber guerra, o sea, que no va a haber guerra haciendo a la guerra, que es lo que verdaderamente es la paradoja de las sociedades occidentales. Es decir, en un mar de certezas, la ciencia es el esquife de la duda, o sea, es siempre, pero siempre ha sido así, Lo que pasa es que ahora las ciencias son muy numerosas. Antonio Diegues daba el otro día, es un colega, dice, hay 10 millones de científicos en el mundo. No sé de dónde se sacó el número, pero es bello, ¿no? Científicos, o sea, no gente relacionada con la ciencia, no profesores de bachillerato que habitualmente entonces serían 200 millones, ¿no? Sino científicos. Científicos están en un laboratorio produciendo conocimiento, son 10 millones. La cantidad de publicaciones que hacen, la cantidad de información que produce, la cantidad, la ola hace que, bueno, pues los sistemas de producción de conocimiento están hipertrofiados, entonces no puedes decir no tenemos tiempo, es que no tenemos tiempo para leer, para entender, para saber lo que está ocurriendo. Entonces, vivimos en el compromiso de que, bueno, pues hay cosas de las que te enteras y cosas que no. Por ejemplo, una de las veces que di una conferencia sobre charlatanería, puse como ejemplo un libro que fue publicado en Estados Unidos, donde se había hecho una investigación historiográfica, supuestamente, en el que demostraba que en el año 1400 los chinos habían llegado a América y habían estado en América y después habían vuelto a China, y fue cuando la dinastía Ming dijo eso de quememos los barcos para no ver lo que hay fuera, ¿no? Este libro es totalmente una construcción antihistoriográfica, es decir, no tiene ningún fundamento ni documental, ni tal, pero se publicó el libro, lleno de citas, lleno de referencias que son falsas, y cuando acabé la conferencia, uno de los profesores colegas míos me dijo que estaba perplejo porque él había defendido esa tesis porque había leído el libro y se lo había creído, y era un tipo muy bueno dentro de su profesión, pero si no es tu profesión, o sea, si no es tu especialidad, la especialidad que está alejada de ti, la bebes a través de una publicación de la que no tienes ninguna capacidad de saber si es o no es válida. O sea, con esto quiero decirte que jugamos un partido difícil y bueno, no hay armas. No hay armas excepto la propia dinámica de la producción de conocimiento. Después puedes hacer todas las consideraciones que quieras acerca de cómo mejorar la situación, porque también hay males que afectan a la propia ciencia, es decir, las ciencias también tienen sus propios demonios interiores, no solamente las posverdades, ¿no? Pero bueno, digamos, cuando llegó aquí a la corte, al Escorial, concretamente, un ingeniero florentino diciéndole al rey de turno, que creo que era Fernando VI, que podía hacer un canal que uniera Madrid con Lisboa, pues el rey le dio dinero para la construcción del canal, que nunca se llegó a hacer. Porque cuando llegaban aquí los individuos que hablaban de los móviles perpetuos de primera especie, pues también les daban dinero, porque los dibujos eran muy sugerentes. Se hundió
los conocimientos científicos? No, sencillamente James Watt, ¿verdad? Bueno, en este caso Newcomen o Savery, inventaron otra cosa que no era un móvil perpetuo y ese funcionaba y ese es el que dio resultado y el otro se olvidó. Pues esto es lo que ocurre. Yo creo que el olvido es fundamental. El mesmerismo se olvidó de París cuando se pensaba que iba a ser la solución para casi todos los problemas psiquiátricos de París de la Revolución Francesa, que eran muchos. Sin embargo, desapareció. Es decir, este tipo de cuestiones, combatirlas directamente muchas veces no es bueno. Lo que es bueno es apostar por lo otro, por lo positivo, es decir, por hacer ciencia. O sea, que es en el fondo la tesis de Naomi Oreskes, que es que cuando escribió este libro de Mercaderes de Dudas. Ya sabemos que hay gente que emborrona las publicaciones, pero bueno, pues hay otras que no, hay otros que los lee, ¿no? Sí. La verdad es que esto se ha puesto muy interesante, pero como tengo que hablar luego, pues mejor lo dejamos para luego, la parte de lo interesante. Voy a hacer una pregunta mucho menos interesante. Has dicho que la posverdad es una forma, no sé si has dicho suave, liviana o ligera, de relativismo, creo. Espera, sí, suave no. O una variedad, o bueno, una variedad de relativismo, pero de un relativismo subjetivo. Es sí. decir, no, te iba a decir, es que yo tengo la idea, y simplemente es para contraste, ¿no?, de que la posverdad tal y como la entendemos ahora no tendría el impacto y la aceptación que tiene si no fuera por el caldo de cultivo que sembraron las guerras de ciencia de final del siglo pasado. Las guerras de ciencia, Science Wars. Bueno, es previo. El pozo intelectual. Sí, vamos a ver. En el año 1996 yo estaba en la Universidad de Nueva York, en un sabático. Y había un señor que era muy simpático, yo lo veía cuando íbamos al comedor, que se llamaba Sokal. Y este individuo hizo el famoso artículo La broma de la ciencia y estas cosas, ¿no? Y una de las cosas que decían los que habían publicado su artículo, que era una broma, este artículo que ya conocéis todos, era que realmente él era un individuo dogmático y que ellos lo que hacían era relativizar el dogmatismo de Sokal y, por supuesto, relativizar el conocimiento de la física cuántica. No daban mayores argumentos, porque como no sabían de la mecánica cuántica no decían nada, pero esa era la... Y después eso se repitió como un mantra en todos los cultural studies referentes a este tipo de cuestiones. Entonces, curiosamente, la posverdad nace en contextos humanistas, lingüísticos, no nace en conceptos científicos. O sea, que eso es una cosa interesante. O sea, de hecho, una de las cosas por las que le publicaron sin ningún tipo de duda el artículo a Sokal es porque por fin un físico se había unido a sus filas. ¿Comprendes? Era la cosa. Mientras que ellos consideraban que eso era una lucha entre las guerras de las ciencias, estas que tú dices, de Schwamm y estas cosas, porque eran, bueno, como si hubiera dos frentes de batalla, ¿no? Es decir, el frente de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y Sokal decía que esa distinción no existe. Y yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no existen ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. Hay ciencias, o sea, ciencias que tienen cada uno su método, unos son sociológicos, otros son antropológicos, otros son lingüistas, otros son físicos, otros son... Y entonces esa era la cuestión. Con lo cual ese relativismo en el fondo tiene un matiz de subjetividad, como la que os he leído, el dictum, el mantra de la cienciología, ¿no? Que cada verdad tuya es una verdad absoluta. Y como es absoluta puede ser compartida por otros que tengan esa misma verdad absoluta. Entonces todos ellos formamos un grupo y eso se convierte en una verdad. No es lo de Goebbels, eso de una mentira repetida 1000 veces se hace una verdad. Esto es una falsa... No es cierto, esa idea no es la que subyace
en la posverdad. En la posverdad subyace la idea de idea subjetiva que es la que verdaderamente determina este tipo de cuestión. Pero bueno, tampoco quiero yo... Sí, yo creo que yo soy Aurelio Usón, profesor de didáctica de las ciencias, y tenemos ese problema continuamente con los alumnos, con los profesores, en ese contraste, y cada vez se convierte en guerra, y cómo volver eso, que no sea una guerra y más un diálogo, sí, entre ambas partes. Y yo creo que podría solucionar mucho este dilema, que tenemos un psicólogo cognitivo acá, para que nos pueda explicar e ilustrar cómo, pues hasta donde sabemos, o creemos que sabemos, funciona las formas de representar la realidad, ¿sí? Y eso propiciaría un mayor diálogo entre ambos mundos, ¿sí? Ambos mundos que, bueno, en la ciencia más positivista y estrecha, pero eso no es la mayoritaria, yo creo, ¿sí? Frente a los posverdaderos, ¿sí? Si comprendiéramos mucho mejor que el esfuerzo cognitivo para representar mi realidad en base a mi supervivencia, a mi felicidad, es mucho más sencillo, y llegar al esfuerzo cognitivo, a una meta representación de la realidad, que es el conocimiento científico provisional, mejorable, etcétera, etcétera, cuesta muchísimo más. Pero que hay cierta compatibilidad entre ambos, si ambos ponen de su parte, si ambos entienden la relatividad de su conocimiento. Sí, podemos insistir, el Sol sí se mueve, claro que se mueve desde el punto de vista de los 5 sentidos. Otra cosa, que usted quiere lanzar un cohete a otra parte, pues tendrás que entender un poquito más la mecánica y dinámica del sistema solar, sí, de acuerdo a las representaciones científicas. Pero hay que quitar esa oposición, esa lucha, y ambos tienen interés, y reconocer que ambos tienen intereses. Sí, la ciencia sí tiene sus intereses y su dominio político que hay detrás y económico, y ellos también, naturalmente, y ellos también. Entonces yo creo que ese antídoto de tratar de relativizar ambas posturas pasa, y respondiendo a tu pregunta, por entender un poco más cómo funciona, ¿sí? O tratar de aproximarnos más al funcionamiento neurocognitivo, de cómo representamos el mundo, el ser humano. ¿Sí? ¿Sí? Que hay unas representaciones más intuitivas, sencillas, más placenteras, si uno quiere, ¿sí? Que no requiere tanto esfuerzo cognitivo. Y otro es ir más allá de las propias representaciones, si quieres, con las que estamos diseñados de serie, ¿sí? Con los que vamos de fábrica, ¿no? Para cruzar la calle, pues ya basta con que no me atropelle el coche y no me hace falta saber nada de física y calcular velocidades. De eso no me sirve de nada, ¿sí? Para que se produzca ese diálogo, pero siempre desde el diálogo, no desde la lucha, diciendo, pues claro, decía, pues no puedes humillar al otro, porque cree que está en la pura verdad. Y también el científico radical, que dice, bueno, esto es la pura verdad y aquí lo agotamos. Ni siquiera los positivistas querían que se agotaba la ciencia, como Heriberto Spencer, que seguro que usted conoce, que es la teoría de lo incognoscible, cada vez más sabemos más, pero queda todavía más por saber. Pero aquel pozo de lo que sabemos también se transforma, naturalmente. ¿Sí? Entonces, esa es la única lucha que hay en ese diálogo, en tratar de comprender cómo el ser humano construye su representación y su comprensión con modelos explicativos, unos con más pretensión universal y otros tienen su validez local para ese grupo de población y les basta, ¿sí? Y ambos sujetos a unos intereses. Pero sí, el curso se enriquecería muchísimo, ojalá hubiera alguien esta tarde más especialista que yo, desde luego, en psicología cognitiva, incluso psicología cognitiva de la ciencia, de la construcción del conocimiento científico. Muchas gracias.